Me da mucho gusto que Patria 2 se presente aquí y así, en Tlatelolco. Con esto se inicia una gira de quién chinga, sabe cuántos días, ciudades, y a lo largo de todo este mes, y luego en septiembre con Patria 3. Solo a una editorial enloquecida y a un autor más loco todavía se le ocurre cortar un libro en 3 pedazos, anunciar que salía cada 2 meses y lanzar un proyecto de esta manera. Pero no pude hacerlo más chico. De veras que lo intenté, pero era tan fascinante, tan apasionante, había tantas cosas que contar que la historia no la podía apretar. Piense que son 14 años de historia de México, desde el 54 y la gran batalla para tirar la dictadura de Santana hasta el 67 y la derrota de Maximiliano en Querétaro, el fusilamiento y la entrada en júbilo de Juárez a la Ciudad de México. Eran solo 14 años de historia de un país. Lo que ocurre es que pasó todo. Y además no quería renunciar a contarlo todo. Un escritor menos voluntarioso, apasionado, militante que yo, pues a lo mejor hubiera hecho esfuerzos para compendiar. Pero yo de repente encontraba, pinche Maximiliano, viene desde Miramar con 2 loros que se trajo de Portugal a Miramar, en Trieste, y luego se los trajo a Veracruz. Y yo decía, ¿cómo chingado lo voy a dejar fuera? Serán peores los loros jarochos que los loros brasileños. O la historia de Langlois, el economista más importante de Francia, que lo mandan para reparar la economía averiada del imperio de Maximiliano, y que termina muriendo de un ataque al corazón porque lo enloquecen los dispendios y los gastos locos del imperio. O los amores del general Bazaine, la figura militar más importante en la ofensiva franco-imperial, y bueno, que se casó con una compañera que era un poco puta, que conoció en Argelia y le dio educación superior, y ella le puso los cuernos y él no se enteró y le mandaron una carta y se suicidó, y entonces la carta venía en camino y el emperador trató de detenerla y Bazaine entró en la profunda depresión, y luego se ligó a una Grisette, que era el nombre que le daban a las muchachas costureras de vida ligera que rondaban el ejército francés en la Ciudad de México. Y entonces la alta aristocracia del imperio no lo quería por andar con una jovencita surgida de las bajas filas de la sociedad nacional. Y entonces se decide enamorarse locamente, gordo, lento de reacciones, pomposo, de una aristócrata mexicana, porque para eso el imperio de Maximiliano revivió la aristocracia. Entonces, cuanto roñoso y zarrapastroso propietario de tierras existía, se puso a buscar los antecedentes de su linaje. Y entonces todos eran nietos del conde de no sé qué, de la corona española. Todos eran primos sobrinos del duque y entonces surgió una aristocracia mexicana, todo ropel, carruajes, viajes de gala. Y entonces Bazaine se enamora. Y al final me encuentro que tengo un capítulo de 4 páginas y digo, no, chingues, madre, lo tiro a la basura, ¿no? Esto no es trascendente. Y luego dije, no, ¿cómo lo voy a tirar? Mi trabajo me costó y además forma parte de la carne y de la vida de un libro. El libro se estructuró con una mezcla de 3 cosas. Por un lado, la historia cronológica de los acontecimientos, que van del 53, 54 al 67. Por otro lado, una serie de anécdotas sueltas que me funcionan como momentos y retratos de la época, a veces absurdas, a veces enloquecidas. Y por otro lado, una serie de biografías de personajes del liberalismo que conduce la batalla a lo largo de estos 14 años, una generación de cuadros y dirigentes político-militares del liberalismo que me habían deslumbrado.
Y entonces tenía que escribir pequeñas notas biográficas para que cuando entraran al centro de la historia, se pusieran en el centro de la escena, supiéramos quiénes eran, de dónde venían. Y decidí además ser terriblemente arbitrario, porque todas las biografías de estos liberales las escribí en segunda persona, hablándoles de tú a tú. Porque quería acercarme a ellos, y quería que el lector compartiera esta cercanía, sintiera de repente que podía tocar a Zaragoza, al propio Juárez, que para los mexicanos se ha vuelto pura pinche piedra, estatua, nombre de estación de metro, nombre de parque, pero que ha perdido la vida en este proceso de petrificación tan común en la historia nacional. Entonces, así la cosa, decidí escribir en segunda persona estas biografías, de los que me caen bien. Los que no me caen bien, los dejé en la tercera persona. Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, la espada de la contrarrevolución, chinga tu madre, en tercera persona. Carlota, pues estaría muy loca y era emperatriz y pobrecita, pero vino a subirse a caballo de un imperio levantado sobre las bayonetas, en tercera persona, te fuiste, adiós. Y mantuve la distancia. ¿Qué pasó mientras lo estaba escribiendo? Es un libro que tiene cerca de 25 años de preparación. Recogiendo documentos, leyendo obras completas, revisando, buscando archivos. Hay cerca de 2000 textos utilizados en la manufactura del libro. Pero, ¿dónde estaba el motor para contarlo? Al fin y al cabo, sí, 25 años de preparación, pero cuando me decido son 3 años de escritura continua para armar los 3 tomos de lo que sería Patria. Y no doy para mucho más, no me empiecen a perseguir. Entonces, ¿cuál es el motor? Y descubrí que había 2 motores que me impulsaban y me empujaban y me empujaban y me impulsaban y decían más a fondo, más allá, cuenta mejor, avanza, progresa, narra, que se vea el panorama. Los 2 motores eran: la historia nacional ha cometido un crimen contra el liberalismo del siglo XIX, lo ha convertido en piedra, estatua, le ha quitado contenido, lo ha convertido en términos de educación en 8 o 10 frases truncas sin mayor contenido, las coloca fuera de contexto, de tal manera no sabes qué están pasando. Y por otro lado, hay un espejo brutal que empecé a percibir desde el primer momento de estar escribiendo el libro, que es el pasado viene hacia el presente de una manera tremenda. Viene como muestra de otro México es posible. Entonces, cuando uno lee cosas como que Juárez cruza el Zócalo caminando, sin escolta, a uno viviendo como ustedes y como yo en el hoy. A ver, vamos a intentar, porque los de atrás no oyen nada. Póntelo lejos. ¿Mejora? 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 El pasado tiene una vitalidad tremenda. Este Juárez sin escolta caminando por el Zócalo, visto a los ojos de hoy, donde el gobernador más pendejo de este país tiene 17 guaruras, 2 helicópteros que van para arriba, 5 camionetas blindadas, 30 cargaportafolios y 12 lamehuevos, uno dice, ¿pero qué es esto? Esta ausencia de pudor, esta falta de humildad frente al fenómeno del poder. Y es que el liberalismo entiende el poder como un fenómeno de humildad, como un fenómeno de servicio público. Cuando uno lee que Guillermo Prieto fue 2 veces ministro de Hacienda y el día en que lo enterraron le faltaban botones a su saco, tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿han oído hablar de algún ministro de Hacienda en los últimos 40 años al que le hayan faltado botones para su saco? ¿Que haya muerto pobre? Entonces esta revisión del pasado que viene violentamente hacia el presente se reiteraba una y otra vez. Personajes como Santos Degollado, el campeón de las derrotas, el
el trabajador de la Catedral de Morelia que tocaba violín purépecha y que había quedado casi ciego de tantos libros que leyó y que perdió 25 batallas, pero perder 25 batallas significa reorganizar un ejército para pelear las otras 24, una y otra vez, y que en las noches cosía el uniforme de sus oficiales. Si a ver, Montesinos, tiene usted una lanzada que le dieron en la última batalla, preste para acá, porque sabía un poco de sastrería. La humildad de un tipo como Zaragoza, hombre del ejército del pueblo, Ignacio, que se negaba en términos de apariencia a ser ministro de la guerra y que renuncia a ser ministro de la guerra para ser general del ejército de Oriente. ¿Dónde se ha visto? Pero no solo eso, viste humildemente un uniforme azul, y era lo único que faltaba, un uniforme azul, un capote gris, una gorrita de quepí que apenas si le cubre la cabeza, sin entorchados, sin guerrera repleta de oro, porque es un soldado del pueblo y porque quiere mostrar con esto su enorme diferencia frente al ejército santanista, donde un oficial gastaba más en su uniforme que en la comida de la tropa. Esta voluntad, honestidad a prueba de pobreza absoluta, esta entrega, sacrificio, amor, me llevó a un libro que se tenía que llamar Patria. Cuando por primera vez propuse, el libro se va a llamar Patria, un editor me dijo: estás loco, Paco, no vas a vender ni un solo pinche ejemplar con un título como ese. Y yo dije: precisamente por eso, porque hay que recobrar una palabra mal usada, desgastada, quemada por la demagogia, ¿sí? Y hay que recobrar cosas como honor, justicia, entrega hasta la muerte, voluntad de sacrificio, servicio al pueblo. Y entonces estos dos motores fueron impulsando la manufactura de Patria. Y conforme lo contaba, más me calentaba, más me emocionaba, más lo gozaba, más me divertía, más me apasionaba, porque es una historia fascinante. Pasó todo. En el tomo 1 se recorre la historia de la caída del gobierno de Santana, la guerra de Reforma y el primer gobierno Juárez en la Ciudad de México. Después de eso, la triste historia de la muerte de Santos Degollado, Leandro Valle y Melchor Ocampo. Y cuando veo que se me acaba el tomo y que Melchor Ocampo se me está muriendo, digo: ay, güey. Porque ¿qué era Melchor Ocampo para mí? Melchor Ocampo para mí y para muchos de ustedes era, una vez que me casé equivocadamente con la persona equivocada, el dueño de la epístola. Nunca le tuve ni cariño ni respeto. Y cuando me pongo a estudiar a Melchor Ocampo, sus obras completas, sus escritos, su correspondencia, sus polémicas con el clero, las 7 biografías que hay sobre Melchor Ocampo, digo: ¿cómo se me pasó este cuate? Es la Ilustración, es el Renacimiento, un México que no admitía el Renacimiento. Es un cuate que, con una historia personal rocambolesca, hijo ilegítimo de una ricachuela de hacendada michoacana, con un cura o con otro cura o con quién sabe quién, que aparece de repente como hijo recogido. A su vez tiene 3 hijas, las 3 nunca sabrás con quién las tuvo, porque no reconoce a sus esposas, sin embargo reconoce a sus hijas como legítimas y llevan su apellido. Cuando de joven recorre Europa en plena crisis amorosa, ves a qué se dedica. Sus cuadernos de notas son fascinantes. Estudia como loco la Revolución Francesa, desde luego, pero también va a meterse a los hospitales para dementes para ver cómo se está tratando la locura en esos momentos en Francia. Estudia los puentes para ver cómo puede evitar que la crecida de un río se lleve el puente. Por cierto, tendría que ser asesor de Mancera, lo que pasa es que Melchor Ocampo le duraría 2 minutos Mancera, pero bueno. Y se producen situaciones una tras otra, graciosas, enloquecidas. Por ejemplo, lo hacen visitar varias iglesias en Italia y en Francia. Y en una de ellas el cura que lo está llevando de guía
le dice, y aquí hay una reliquia todo milagrosa, y se la muestra. Es la leche de la Virgen María. Y Melchor no lo puede evitar y dice, oiga, ¿y quién se la sacó? Con lo cual hay una carta que podemos leer donde el cura manda a la Ciudad de México diciendo, en cuanto llegue arréstenlo, el Tribunal de la Inquisición, por impío. Y no lo era. El libro va desentrañando algunas falsas verdades, como por ejemplo que los liberales eran ateos. De los 45 liberales que reviso con cuidado, los dirigentes de la Revolución Liberal, los llamados a sí mismos rojos o puros, eran ateos 3 o 4. Los otros eran católicos a su manera, entendiendo que había que separar la iglesia de los bienes terrenales. Una iglesia que, para que se den una idea, el 80% de las casas habitación de la Ciudad de México la rentaba el clero, donde si te morías, si no eras católico, tenías tus huesos a la calle, ¿sí? Donde había el delirio de los llamados conventos de clausura, donde se podía entregar una niña recién nacida, que en general era una hija ilegítima de algún ricachón, para que toda su vida fuera monja dentro de los patios del convento sin poder salir, en clausura total. Este es el clero que va a confrontar la reforma, con el que luchará en la guerra de reforma, que financiará la contrarrevolución. Al entrar el tomo 2, que es el sujeto de nuestra presencia hoy aquí, han sobrevivido los liberales de milagro. Si usted cree en los milagros laicos, he ahí una docena de milagros. ¿Quién sabe cómo han logrado sobrevivir a arcas vacías? No hay dinero para pagar a los empleados públicos, no hay dinero para pagar al ejército, bandas armadas de conservadores por toda la República. Y de postre, la llegada de una flota franco-española e inglesa a cobrar una deuda que no existe. Cuando Zarco, fascinante Zarco por cierto, el hombre que dijo, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Cuando Zarco, ministro de Relaciones en ese momento, estudia la deuda, es un fraude. No existe la tal deuda. Los franceses vienen a cobrar 3 millones de pesos, 15 millones de francos, y terminan gastando cerca de 400 millones en cobrar la deuda que nunca cobrarán. Pero además es falsa, está hecha sobre la base de unos bonos ilegales, de un banquero tranza, ¿sí? La deuda española, 3/4 de lo mismo. Y de repente tienes 3 flotas de los poderes más fuertes de la Europa del siglo XIX tomando Veracruz. Hay un primer enfrentamiento en Fortín de las Flores, la primera batalla en las cumbres de Acutzingo. Zaragoza, que ha tomado el mando del ejército, se ve obligado a replegarse y a fortalecerse en Puebla, paso obligado hacia la Ciudad de México para el ejército francés. Y uno se pregunta, ¿y es el mejor ejército del mundo? Son 5,000 y tantos, más o menos el mismo número de mexicanos que está defendiendo Puebla. Pero la superioridad en armas es tremenda. Los franceses traen un fusil de retrocarga Minié que a 700 metros hace puntería. El ejército mexicano tiene fusiles Baker que a 150 apenas, antes de que la bala empiece a caer, ¿sí? O espingardas de la guerra de independencia, ¿sí? Así la cosa, la artillería francesa trae cañón rayado que alcanza hasta 3 y 4 kilómetros. La artillería mexicana son cañones de bronce. Pero además de eso, el ejército francés dice que es el mejor ejército del mundo. Y me pongo a estudiar el ejército francés, la guerra de Crimea, la guerra de Argelia, la guerra de Italia. Y para mi sorpresa no es demagogia, no es parte de la historia de bronce. Es verdad, era el mejor ejército del mundo. Habían hecho quedar en ridículo a los ingleses en Crimea. Excelentes mandos de academia, disciplinado, con larga experiencia de combate, cuadros medios muy capaces, capitanes, tenientes, sargentos, y Puebla. Zaragoza ha tenido 24 horas para fortalecer Puebla. Ha pedido a la Ciudad de México palas, picos, no se los han mandado. Ha pedido suelas de huarache,
1 millar de suelas de Guarache. Tiene 500 de sus hombres descalzos. ¿Para qué creen que son las suelas de Guarache? Las suelas para Guarache. No se los dan. Ha levantado un poco los parapetos de los fortines de Loreto y Guadalupe, pero no sirven para nada, porque con que el ejército francés desde Amozoc, noreste, haga una pequeña curva, entra por el sur donde no hay nada. Ningún reducto defensivo. Traza una línea de defensa a Loreto, Guadalupe, un arco cubriendo la garita de Amozoc. Al final del arco, las caballerías, el batallón de Oaxaca, que está reducido a la tercera parte porque una explosión pocos meses antes le destruyó y mató a la mitad de los hombres del batallón de Oaxaca. Las caballerías de Díaz, de Solís, la tropa del Estado de México, los zacatecanos y los artilleros jarochos, que vienen después de haber desmontado los cañones de San Juan de Ulúa, subiendo las cumbres de Culchingo con la artillería a lomo de hombre, no lomo de mula, y que los han remontado en los fuertes. Amanece, gris, todavía no se ven los primeros rayos del sol, y Zaragoza recorre la línea. Va montado en un caballo gris, sabemos que es un caballo gris porque los testimonios nos lo confirman. Zaragoza tiene una voz atiplada, no tiene una voz vibrante de gran general, trae unos lentecitos de arito, de miope, nunca hizo ninguna carrera militar, no es militar de escuela, es militar elegido por sus tropas, que ha sido clave en la guerra de Reforma, en la batalla de Guadalajara, en Silao, en Calpulalpa, adorado por el ejército de Oriente, porque todo el rato está preocupado por conseguirles comida, zapatos, balas. En los últimos momentos les tiene que quitar a los artilleros veracruzanos sus fusiles para repartirlos a otras tropas que vienen sin fusiles. Los 2 batallones de la Sierra de Puebla vienen con machete, ni siquiera espada ni sable. Y Zaragoza recorre la línea y va repitiendo el mismo discurso. Tenemos constancia de ese discurso a través de por lo menos 3 fuentes. Va diciendo: soldados del ejército de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. ¿Estás loco, pinche Ignacio? ¿Estás loco? ¿Cómo le dices a un ejército que 1/3 de ellos son novatos, que lo que tienen enfrente es el mejor ejército del mundo? Pero no termina con esa frase. La frase con la que termina es: pero ustedes son los mejores hijos de México. Imagínenselo. Todavía el sol no está apenas empezando los primeros rayos. Zaragoza no tiene mucha voz. Cuando con un fondo como este, de 8 en fondo, alguien dice algo así, los de las 3 primeras filas lo oyen, pero en la cuarta ya no lo oyeron, le tocan en la espalda y, ¿qué dijo? No, que allá los mejores son aquellos güeyes, pero nosotros los mejores hijos de México, ¿no? Piensen cómo se va construyendo un coro múltiple que repite la frase: nosotros somos los mejores hijos de México. Y recorre. 8 horas después los franceses son derrotados en Puebla. ¿Cómo no vas a escribir este pinche libro? ¿Cómo no lo vas a contar? Maldita sea. En un país donde estamos necesitados de épica, de gloria, de referencia con el pasado, de algo que nos permita avanzar hacia el futuro, ¿cómo no vas a poder decir hoy, con Zaragoza y con todos ustedes aquí presentes, nosotros somos los mejores hijos de México? Y vuelven los franceses a intentarlo un año después, porque Zaragoza pierde 2 combates persiguiéndolos en el Cerro del Borrego. Y luego la batalla de Puebla del 63, ¡a su madre! Yo creí que había agotado todos los recursos épicos. Y no había empezado. Casa a casa, puerta a puerta, ventana a ventana, techo a techo, barricada que se desploma y surge una detrás. ¿Sí? Soldados que vienen a cubrir los huecos y los franceses machacando con la artillería a Puebla. El cerco es completo. Y todavía además
la amenaza de las caballerías conservadoras del traidor Márquez, ¿sí? Y González Ortega, Zaragoza muerto ya, porque muere después de la batalla de Puebla de una tifoidea cuando visitaba los hospitales para ver cómo estaban los heridos. González Ortega, ¿quién es González Ortega? Un tinterillo, un abogado de Zacatecas que fue famoso en su juventud porque escribía poemas satíricos contra el clero, muy buenos por cierto. Y ese es el general de los ejércitos mexicanos. Y ahí está el joven Berriozábal y Mariano Escobedo, de nuevo Porfirio Díaz, y las infanterías de Toluca, y de nuevo los artilleros de Veracruz, puerta a puerta, y destruyen un fortín, y pasan, y logran abrir una brecha, y la brecha se cierra. 60 días de combates, y ahí ya no son los 5,000 del primer ejército de Latrille y Conde de Lorenzés, ahí son las tropas de Forey, ¿sí? Y ya son 35,000. Y resisten hasta que el hambre obliga a perder Puebla. Detienen a los sobrevivientes de Puebla, se los van a enviar a Veracruz para mandarlos presos a Francia, y en el camino se les fugan la mitad, que tardan entre 2 y 3 días en volver a la Ciudad de México caminando, recorriendo sendas, para volverse a poner a disposición del ejército de la República. Y Juárez en la Ciudad de México, quemando los papeles, porque Márquez empieza a cerrar el cerco, y si le cierran el cerco por el norte, asesinan al gobierno. Esa era la intención de los conservadores, de la contraguerrilla. Y finalmente hacia el norte. Y empieza una larguísima, larguísima lucha de resistencia, que va a ser conocida como la Chinaca. Entre las figuras de la resistencia, quizá una de las más brillantes, Vicente Riva Palacio, poeta, excelente poeta, autor de una cuarteta maravillosa que dice: yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que soplen el pito real. Que con el dinero que gana con sus obras de teatro equipa un escuadrón de caballería, que cuando después de toda la guerra, al final de la derrota de Maximiliano, llega a la Ciudad de México triunfador, Juárez le pregunta a general, que ya lo era en esos momentos porque había mantenido la resistencia en tierras calientes michoacanas, le dice: le debemos 4 años de salario. Y Riva Palacio dice: no, bueno, sería penoso cobrarle a la patria por haberla defendido. Lo más le voy a pedir un favor, señor presidente. Juárez dice: lo que quiera, présteme el archivo de la Inquisición. Y Juárez le dice: todo suyo. Y Riva Palacio se lleva el archivo de la Inquisición a su casa para escribir 5 novelas maravillosas sobre los grandes crímenes de la Inquisición: Monja casada, virgen y mártir, Memorias de un impostor, y vuelve a ganar una porrada de billetes, ¿sí? Como el autor más leído que hay en México en esos momentos. Pues la Chinaca. ¿Y la Chinaca qué es? Es la guerra de guerrillas por todos lados, la resistencia a ultranza, el no ceder. Y se producen historias como la de Camarón en Veracruz, que va a ser contada al revés y va a ser motivo de gloria y júbilo para la Legión extranjera, porque ahí una escuadra de la Legión extranjera es masacrada por un montón de desarrapados mexicanos dirigidos por el coronel Millán. ¿Que quién era? Otro soldado del Ejército del Pueblo, ¿sí? ¿Quién era Millán? Y se va contando cómo esta resistencia va desgastando a un ejército francés que va tomando todas las ciudades importantes del país. Hay un momento en que no hay una sola capital importante del país que no esté en manos de los franceses. Y Juárez replegándose hacia el norte, hasta que le queda Paso del Norte, 2 centímetros más, y tiene que brincar a Estados Unidos. Y está preparando el brinco si los franceses llegan a Paso del Norte, que ya están en Chihuahua. Y el brinco es: paso a Estados Unidos, desembarco en curso territorio, desembarco y entro en Baja California. Y a ver si puedo ir a Sonora o a Sinaloa, donde la guerrilla es una de las 3 guerrillas más potentes: la de Michoacán, la del norte con Escobedo en Coahuila, Nuevo León, y la guerrilla sinaloense
con un personaje notable dirigiéndola. Un personaje que merece solo una novela. Y fracasa. Y después del desgaste sufrido a lo largo de 4 años de combate, los franceses se repliegan. Y Maximiliano, que se ha hecho recibir un trono a partir de 25 mandilones que llegaron a ofrecérselo y a decirle que necesitábamos un emperador surgido de la nobleza europea para que dominara México, se ve obligado a dar la batalla final contra el ejército que se va concentrando lentamente en el centro de la altiplanicie. Y el choque se va a producir en Querétaro. Y Querétaro va a ser una de las batallas. Hay veces en que uno lee, no, la batalla de Querétaro, Escobedo no tuvo ninguna gracia. No, léela. Estúdiela con cuidado. Analiza las rupturas que se producen 6 veces del frente. Cómo los imperiales son superiores en armamento, en organización, en disciplina. Cómo hay batallones enteros que han venido caminando desde Sinaloa hasta Querétaro descalzos. Muchos de ellos solo con lanzas. La épica, ¿cómo no lo vas a escribir? Y ya, lo escribí. Y tengo síndrome de abstinencia. Llevo un mes desde que el libro empezó a publicarse en que vago por mi casa como perro triste sin saber bien qué escribir, qué sigue ahora. Al fin y al cabo fue un libro de 1000 y cacho de páginas, donde desgasté no solo habilidades como escritor, sino emociones. Y es emocionante. Los que piensan que la vida de un escritor es un hecho de soledad y aislamiento, se saben solo la mitad de la historia. La creación puede ser eso, puede ser aislamiento, soledad, horas dedicadas, investigación, autocrítica, reescritura. Pero la literatura es otra cosa. La literatura es cuando uno escribe, alguien publica y un lector se lo encuentra. Y ahí el círculo se cierra. Y hasta ahora yo creo que Patria está llegando a las manos de lectores tan sorprendidos como yo estuve en el momento en que lo escribí. Les agradezco enormemente que sea aquí en Tlatelolco, con una feria popular, sin alfombras rojas, con un micrófono que me está haciendo sudar a mal volumen, donde pongo Patria número 2 a consideración, amor y juicio de ustedes, los lectores, los mejores hijos de México. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, contradicciones? Se vale de todo, por acá y por allá. Va. Nomás por encuesta, ¿cuántos ya leyeron Patria 1? ¿Quiénes ya leyeron Patria 1? Levanten la mano. Poquitos todavía, como 12 o 15. ¿Quiénes están leyendo Patria 1? Se sumaron 2 o 3 más. Sí. Primero allá. Sí. Ha hablado mucho de grandes personajes. ¿Se ha encontrado a mujeres? No. No, hay 3 capítulos dedicados a mujeres. Uno, la historia de la Barragana, una guerrillera michoacana, muy chingona. Se cuenta su historia y su terrible fin, no se los voy a destripar. Otro de ellos es Carlota y otro de ellos es
víctima de la venganza, decidí dedicarle un capitulito de página y media a Margarita Mas, porque hay 65 biografías de Carlota y no hay una sola de Margarita Mas, la compañera de Juárez. Y no las hay por una razón. El mundo, la presencia de la mujer que está ahí, es una presencia subordinada que no quiere registro, y es muy raro cuando hay registro. Lo mismo te pasará en la independencia y te volverá a pasar en la revolución, donde se ha creado el mito de la soldadera, que a veces sí y a veces no. La división del norte de Villa no tenía soldaderas porque tenía infraestructura, había hospitales en primera línea en trenes, y no necesitaba, como el ejército huartista, que las esposas de los soldados llegaran a cocinarles, ¿sí?, o lavar la ropa. Entonces la presencia femenina fuerte y ya con nombres, apellidos, historias, va a surgir justo después de la revolución, con una generación de mujeres que plantean todo: el voto femenino, la emancipación de las mujeres en Yucatán, la lucha de castas, la nueva legalidad, los nuevos equipos de izquierda extrema, anarquistas y comunistas. Van a ser los años 20, los años donde aparece lo femenino con una presencia no discutible, con nombres, apellidos, historias. Bueno, leí Patria 1 y José María Arteaga Magallanes aparece en las últimas páginas brevemente. ¿No será necesario rescatarlo con mayor fuerza? No lo sé. Se me fueron algunos personajes importantes, básicamente los que no entraban en esta historia y eran claves como antecedentes, porque no quería crear exceso de antecedente. Y luego el problema del abuso de personajes secundarios era muy peligroso, porque me encontré algunos fascinantes, como el Capitán Bravo, del que no se sabía nada. Tuve que rastrear una línea aquí, otra allá, otra acá. O la historia de la guerrilla fantasma de Méndez en Tamaulipas, que nunca ha sido historiada en serio. O la verdadera historia de lo que pasó en Sinaloa entre Rosales y las contradicciones. Y luego un montón de historias de contradicciones. El liberalismo puro no es homogéneo, están llenos de choques, confrontaciones, diferencias, divergencias, ¿no? Entonces, si se me fue, se me fue. Nada más por el gusto de volverlo a escuchar, si pudiera rescatar un poco pasaje de Juárez en el teatro que nos platicábamos ahorita, que me parece bastante conmovedor. Y la otra, si pudieras mencionar un poco sobre la presencia de extranjeros en la Guerra de los 3 años. Va a ser un continuo, no solo en la Guerra de los 3 años, la presencia de combatientes extranjeros, sino en la defensa contra los franceses. Régules, en Michoacán, va a estar presente durante todo el periodo español de origen. Bravo, capitán del ejército en la parte de la Guerra de Reforma, que muere en un acto de locura y de valentía después de la toma de Guadalajara, también español de origen andaluz. El segundo de a bordo, el tercero de a bordo de Rivapalacio en Michoacán, es un belga que se pasa de bando y que termina siendo director de una revista literaria en la Ciudad de México. Hay como una docena larga. Saviotti, el italiano, que forma parte de la escuadra de Juárez. Gilardi, el que hoy empieza a ser conocido en algunos lugares, que tiene una biografía rocambolesca, al que llaman el Che Guevara del siglo XIX, a Gilardi, ¿sí?, que es fusilado por los franceses en México, capturado con las armas, porque además de juarista garibaldino, y órale, paredón. Hay entre los cuadros de dirección de la primera línea del liberalismo, hay fácil una docena de extranjeros combatiendo. Respecto a la manera como Juárez recibe la noticia de que se ganó la Guerra de Reforma, es muy bonita. Está en el teatro en Veracruz, están representando una ópera, y de repente llega un mensajero sacudiéndose el polvo del camino y sube al palco presidencial. Y entonces tanto los actores como el público se dan cuenta de que algo está pasando muy importante. Y entonces los cantantes empiezan a bajarle el tono a las canciones de la ópera, y el público deja de mirar el escenario para ver el palco, donde Juárez desenvuelve un recado y lo lee con gran atención. Y de repente Juárez se pone de pie y dice:
hemos ganado la guerra de reforma. Y entonces el público empieza, pone a cantar la Marsellesa. Chíngate. Sí. Yo nací y crecí en la colonia Guerrero, aquí en México, y me llama mucho la atención que las calles, desde niño me llamaron mucho el nombre de las calles de toda mi colonia. Sí. Son calles de héroes. De héroes liberales. De héroes liberales y de héroes insurgentes. Ajá. Y me llama mucho la atención que nombres tan importantes como Renor Palacio, González Ortega, que es una calle en Tepito, Leandro Valle. Estén tan condenadas a espacios tan pequeños. Yo te preguntaría cómo tomamos patria, porque sí hay mucho interés por como retomar la historia y crear esa identidad, pero cómo tomamos esa herramienta para expandirla hacia los demás. Sí, yo creo que en principio lo que hay que evitar es ir por el viejo camino. El viejo camino es basura. No se trata de poner placas. Se trata de reunir un día a los vecinos de la calle Leandro Valle y decirles, les vamos a contar la historia de Leandro Valle, para que se sientan por una vez en su vida orgullosos de vivir en una calle bastante pinche, por cierto, ¿no? Un día invitar a los vecinos, o sea, tenemos que recuperar la historia de otra manera, hay que recuperarla en caliente, no en frío, porque si volvemos al homenaje, a la ceremonia cívica, es el invento mexicano destructor de identidad histórica. Patio de escuela, un chingo de calor, discursos chafas, poemas pinches, insolación, y luego se canta, se levanta en el mástil mi bandera. Y al final ningún adolescente de secundaria sabe de qué se habló. Entonces hay que ir por el otro lado, hay que volver a contarnos nuestra historia. En el libro de los libros no reconocen rivales, hay en la página 44 una cita que lo dice por Twitter, ¿no? Que dices que la ley del 15 de enero del 61, ahí pues una fe de ratas nada más. Y otra pregunta para ti es, hablas de traer el pasado al presente. El mexicano debe luchar por los principios de estos liberales de los años del siglo XIX, pero la realidad es otra. La realidad es que, bueno, yo lo veo así, el Estado de México fue la prueba más clara. Tenemos tribunales que están totalmente amagados, rodeados. Entonces, realmente yo no veo, o quería preguntarte si tú ves que realmente sea una elección lo que nos saque de esta pudredumbre que estamos viviendo. Vamos a subirnos la moral, compañeros. Si alguno de ustedes piensa que vivir en el México de hoy es pinche, váyase al México de 1853-67. Eso era de veras. El cerco continuo, la represión, la brutalidad de un ejército de ocupación. En Sinaloa las comunidades eran quemadas y se sembraba con sal el suelo para que no volviera a crecer la hierba. ¿Sí? El ejército francés de ocupación en Sinaloa fue ejército que fusilaba diezmando. 1, 2, 3, 4, 10. Sáquenlo de la fila y por el puro hecho de simpatizar con la guerrilla liberal. Tiempos oscuros, esos. Y sin embargo, el pueblo de México y su vanguardia en aquel momento fue capaz de remontarse sobre esta situación y vencer. Yo soy de una generación de nacidos para perder. Hemos perdido casi todas y las que ganamos tratan de escamotearlas. Hemos ganado 3 elecciones presidenciales, con fraude incluido. Pero me hice una playera que dice nacidos para perder, adelante, y en la parte de atrás dice, pero no para negociar, güey. Es clave, compañeros, es clave. El camino electoral. Hay que desbordarlos. El margen de compra de votos debe estar alrededor del 20%, el 15%, el 20%. No se puede mover más, ya no, nadie vende su voto, excepto en esa franja, la franja de la miseria y la negociación. Si logramos desbordarlos, no les va a alcanzar. Esta es la apuesta.
¿Hay garantías? ¿Quieren que les firme uno que diga seguro que vamos a ganar? Se las firmo. No hay bronca, yo firmo todo, chingada, de ese tipo de cosas. Pero lo que sí les digo es que vamos a volver a dar la batalla. Hoy, la alternativa de otras formas de lucha, ¡puta madre! Planteate el problema de una revolución armada hoy en México, con el narco como está, te plantearía de entrada un fenómeno verdaderamente jodido, que es el narco se iba a convertir en paramilitarismo en horas, no en días. Los gobernadores iban a usar el narco como la fuerza represiva. La insurrección cívica, pues sí, pero la insurrección cívica necesita detrás la mayoría, y hay que construir la mayoría. Las mayorías no se decretan, no. El pueblo es un abstracto, el pueblo movilizado es un concreto, y hay que construir la mayoría. Y la mayoría se construye organización, información, discusión, debate. Si alguien tiene una mejor receta que ganarles en el 18, estoy dispuesto a conversar, a escucharla, incluso a meditarla. Pero hoy por hoy parece ser la única receta que plantea una ruta de salida de la dictadura panista. No, los periodistas nomás son los pinches cargaportafolios. Sí. Yo creo, ¿no? Con el respeto del compañero, yo creo que si todos, sobre todo la juventud, no alcanza a asimilar, digamos, el gran golpe que ha dado Morena, digamos, en el Estado de México, con todas las trampas, con todo el dinero, con todos los jueces y vendidos, creo que, híjole, es muy triste, ¿no? Yo creo que hay una fotografía en la jornada que sale Andrés Manuel con Delfina abrazándolo, casi cagados de la risa, ¿saben qué? Les dimos en su madre y que se quede con la pinche gobernatura, así sencillo. Carajo, compañeros, la juventud. Es una visión optimista. Yo la verdad quería que ganáramos. Lo que pasa es que la división del voto con un candidato como Juan, que era un candidato entre lo que cabe decente, fragmentó el voto de la izquierda y no dio para el desborde. Pero a mí la verdad, hay compañeros aquí de Tenango, ¿verdad? O había, sí, hay compañeros de Tenango, no están contentos, chingada, y les partieron la madre al PRI de buena manera, por primera vez en la historia. Y lo que pasó en el cinturón de la Ciudad de México es notable. Ahí no les daba el voto comprado, no les alcanzaba. Sí. Todavía tenemos mucho que aprender y muchas batallas que ganar. Y no darnos por vencidos. Y sobre todo no darnos por vencidos, ¿no? La derrota empieza aquí. En el momento que dices es imposible, si Juárez hubiera dicho, no, vale madres, tengo el mejor ejército del mundo, perdemos cada batalla de resistencia, perdimos en Querétaro, perdemos en Angostura, perdemos, y ya qué, me queda Paso del Norte. Si hubiera sido como el 46-47, en que el gobierno se rinde frente a los gringos, México hoy sería un país colonial francés. Durante las notas que tienes de Patria 1, citas una que otra vez a Catón y a Tosen. Sí. ¿Cómo le haces para enfrentarte a estos escritores que quieren reivindicar a Maximiliano como el demócrata que querían? ¿De dónde sacas las entrañas para leerlo y después decir, carajo, ¿no? O sea, porque no es solo es él, es todo un movimiento detrás. Sí. Que quieren poner a Juárez como, o sea, otra vez van a ver la historia como el bueno y el malo, ¿no? Entonces, sí, y el bueno es Maximiliano, según ellos. ¿De dónde saco el hígado? Pues tengo unas reservas ocultas para ver culeros que incluyen a Enrique Krause, Zunzunegui, Catón. La lista es larga. Martín Moreno, su puta madre. Qué pinche. Además son malos historiadores. En una de las páginas del libro, nomás por darle un llegue, descubro que Catón tiene 64 errores históricos, no de interpretación, errores de hechos mal contados, distorsionados, ignorados, omitidos o mal fechados. Pero yo creo que hay otra batalla dentro del libro, que es una batalla contra la historia conservadora, y había que darla. En este pasaje que acabas de relatar, mucha sorpresa, y lo comentaba yo con Chela. ¿Cómo después de derrotar a los invasores, todas esas cuestiones, en el teatro
se pone a cantar la marsellesa, ¿encontraste alguna explicación? Sí, porque los franceses todavía no habían intervenido. Y la marsellesa era el himno universal de la revolución. Se cantaban, el himno nacional, contra lo que se puede pensar, fue una manufactura santanista. Los rojos decidieron ignorarlo, no existe ese pinche himno. Tenía 2 estrofas que luego se quitaron y hoy no se cantan. Una de ellas hablando bien de Iturbide y otra de ellas hablando bien de Santana. Pero de todas maneras el himno nacional no se cantaba. Se cantaban los cangrejos, la marcha que escribió Guillermo Prieto. Cuando sea grande yo quiero ser como Guillermo Prieto, chinga. No lo echen en saco roto. Los cangrejos, que tiene un lema que dice cangrejos para atrás, que es la historia del pensamiento conservador. Y al final de la revolución, el ejército que entra cantando el Mamá Carlota de Riva Palacio, que es fascinante. Cuando un general de un ejército revolucionario le dedica un poema a la esposa del general enemigo, votando cual pelota, adiós Mamá Carlota, está toda madre, man. Riva Palacio, que un día sale de las montañas de Michoacán, va a Morelia, a Maximiliano está haciendo un recorrido de júbilo y gozo en Morelia, y Riva no se le ocurre otra cosa que clandestino, lo cual era difícil porque tenía un rostro de una barba larga, calvo, bueno, pues ahí ensarapado y cubierto de sombrero, ponerse a pintar en las paredes con carboncillo empeorador. Es el general del ejército revolucionario y va a hacer su acto de propaganda política en solitario. Riva es fascinante, ¿no? Yo tengo 2 preguntas. La primera va en la Guerra de 3 años, cuando Juárez sale del país. En algún libro leí que por el hecho de haber salido del país, porque no tenía la autorización del Congreso, automáticamente Juárez estaba en desacato de la ley, tenía que ser destituido del cargo. Yo entiendo que en la legislación que va a partir de 1917 existe esto, pero no sé si en la legislación del 57, que era la que regía, estaba vigente. Y una segunda pregunta, ¿quiénes son peores, los defensores de Porfirio Díaz o los defensores de Maximiliano? Va, con gusto respondo a las 2 preguntas. No existía en la Constitución del 57 el cargo de omisión. El único motivo para dejar de ser presidente era abjurar de la Constitución, que fue lo que hizo con Montfort. Pero además Juárez no se va del país, viaja por el canal de Panamá para salir de Nayarit hacia Veracruz. Entonces no hay cargo de abandono presidencial. La capital de la República se fue transportando, pero además incluso viajó un vapor no mexicano, lo cual era un conflicto porque la capital de la República está en el lugar donde tiene sus poderes el presidente y tuvo que reinstalarla en Veracruz, pero no había otra, no había Congreso. El Congreso había desaparecido en la ofensiva hacia el norte de los conservadores. La última sesión la tienen en San Luis, perdón, en Querétaro en ese momento, y ya no hay Congreso. ¿Quiénes son peores, los defensores de Maximiliano o los defensores de Porfirio Díaz? Tengo una noticia que te va a gustar un chingo, son los mismos. Son los peñistas además ahora. Sí, pero, a ver, John, ¿con quién sueña Gutiérrez de Ceballos, que es quizá uno de los ejemplos de un ideólogo conservador? ¿Sueña con Hernán Cortés? Porque él se siente descendiente de caballero español, el muy mamón, ¿no? Pero ¿alguno se atreverá y tendrá huevos para soñar con Victoriano Huerta? ¿O no les da? O sea, Peña Nieto, ¿con quién sueña? Con nadie, porque ese güey, pues en materia de ilustración no distingue. Se le fue el curso de 5º año de Historia de México, o sea que no hay mucho pedo. No. José, María y Morelos, 3 personas diferentes. Pero ¿con quién sueñan? Fíjense que hay una exposición en el Castillo de Chapultepec sobre Maximiliano. Quieren regresar con todo. La idea de la paz y el orden es una idea extremadamente conservadora, cuando no viene acompañada de la pregunta: ¿paz para cuántos? ¿Orden para quiénes? ¿Y a qué costos?
Bueno, primero, gracias por el trabajo que estás haciendo, maestro, porque el recordar a todo ese grupo de héroes, muchos de ellos gente que estaba preparada en su momento y en su tiempo, nos hace ver que sí ha habido gente chingona y no hambriada para gobernar el país, no como la generación que hay actualmente. Lo que decía este muchacho, dimos la pelea en el Estado de México y les ganamos. Tan les ganamos que tuvieron que recurrir a todo lo que pudieron. Y qué bueno, porque saben que estamos presentes y no nos vamos a hacer para atrás. Esa es la segunda. Y la tercera, es cierto lo que están haciendo últimamente Héctor Zagal cuando sacó su libro de Imperio, que es un libro que se dedica a todo el pinche libro se dedica a llorar que pobre Maximiliano lo tienen en un calabozo y que hasta el perro está flaco y se va a morir, y qué bueno. Y pone a todos los liberales como, no, pues estos güeyes comen niños y aparte pues, anda a lavar a Satanás y escuchan rock and roll y madre y media. Y los ve uno y me parecen tan, no, iba a decir putos, pero no puedo ser. A ver, nos parecen tan cobardes. Admitamos que la palabra puto tiene dos connotaciones. Una muy jodida, sexual, y otra que es la de mi secundaria, que es putos son los que corren cuando empiezan los madrazos. Se ven tan mal queriendo reivindicar a un cobarde inútil que lo corrieron de su casa allá en el otro lado del mundo para mandarlo para acá para que no estorbara. Y dice uno, ¿de veras ese es el México que queremos? O sea, y cuando viene la carta, ¿no? Que dice, su amante de Maximiliano le dice, tú eres mejor que 1000 pinches indios zapotecas, sí, pero uno se lo chingó, no fueron 1000. Entonces, en conclusión, pues yo pienso que sí debemos tener muy clara la historia, ¿no? Y entender que nos hace falta a lo mejor más coalición como sociedad para que en la lucha que tenemos que dar, que es en las urnas, atropellarlos y que no tengan ni desde sus instituciones el poder decir, perdieron. Les voy a contar una anécdota juarista para que la gocen, ¿sí? En los regímenes priistas, a partir del gobierno de Miguel Alemán, la figura de Juárez empieza a ser exaltada formalmente. Tiene una lógica. El alemanismo significa la transición entre los generales presidentes de la revolución y los licenciados. Y Juárez es una expresión simbólica, es, a pesar de ser indio y zapoteca, licenciado don Benito. Y entonces, con esta defensa formal, sin contenido, sin profundidad, porque nada más lejano el alemanismo de Juárez. El alemanismo es el inicio del sistema que hoy conocemos como uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Empieza a aparecer la figura de Juárez y hay toda una campaña formal, no real, no de contenidos profundos, y esta campaña tiene su momento cumbre en la realización de cerca de 100 de retratos de Juárez que están a las espaldas de todos los despachos, de todos los ministros y todos los gobernadores. Estos cuadros fueron pintados en la época de Cárdenas y se rescataron de los fondos, de los depósitos. Y entonces, de repente, me puse a observar fotos viejas y descubrí que los retratos juaristas, a la espalda de gobernadores, etcétera, cuando Fox ordena retirarlos, habían enverdecido. O sea, Juárez ya no tenía el color moreno oliváceo zapoteca, sino estaba medio verdoso. Hablo con una restauradora, amiga mía, de apellido Ortega, y le digo, a ver, ¿estoy loco o mira esto? Me dice, no, Paco, no empieces con chingaderas, no le metas a la literatura. Esto se llama degradación de los pigmentos. Quiere decir que el verde original se va degradando por el sol, el polvo, el tiempo, y va adquiriendo este color verdoso pinchón. Y yo decía, ni madre, tu pinche explicación científica me vale madres. La lógica es muy simple, es, estando a espaldas de estos culeros durante años, verlos meter la mano en el pinche cajón todos los días, hacer llamadas telefónicas ordenando reprimir estudiantes normalistas, a robarse el dinero de la nación, pues pobre Juárez, fue poniéndose verde o pinche pues que otra. Bueno, lo sacaron durante la época de Fox, se los llevaron al despacho de Krill,
Entonces se me ocurrió la locura de llamar por teléfono. Estaban novatos los foxistas. Entonces llamo, Secretaría de Gobernación, me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor, quiero hablar con el señor ministro. Me pasan al secretario del secretario del secretario. Buenas tardes, quiero hablar con el señor ministro. Me pasan al secretario del secretario. Yo creo que estaban medio pendejos porque ni siquiera preguntaron claramente de qué quería. Y a este le digo, tengo interés en saber si es verdad el rumor que corre de que en el despacho del señor secretario de Gobernación, afuera, a lo largo de varios metros, hay cuadros de Juárez que han retirado de las diferentes secretarías, pues ahí acomodaditos, ¿no? Porque no los pueden tirar, están marcados, dice SH, Secretaría de Hacienda, 3432, ¿no? Tienen una plaquita, todos. Y entonces me pasan al secretario del ministro. Y entonces le digo, mire, yo sé, quisiera hablar con el ministro sobre esta situación. Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor. Y no, señor Taibo no se encuentra. Bueno, pero usted está ahí, ¿no? Trabaja en el despacho anexo del ministro. Y el güey cayó en la trampa. Sí, no, yo trabajo en el despacho anexo del ministro. Ah, entonces usted ve todos los días cuando entra a su despacho los decenas de cuadros de Juárez apilados contra la pared. Bueno, no le podría decir cómo. ¿Cómo no me podría decir? Pues usted pasa por ahí, ¿verdad? Y no los ve. No, bueno, es que están, pero y le digo, vamos a hacer algo. Cuento hasta 5. Si usted no dice algo, yo doy por hecho que usted todos los días al entrar a trabajar pasa frente a 55 retratos de Juárez colocados contra la pared. Y bueno, bueno, sí, bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Y no lo pude evitar. Caíste, güey. Juárez está vivo. No hay retrato que lo pueda suplantar. Y el Juárez que está vivo, y con esto termino por segunda vez, es el Juárez que bailó en Chihuahua. Cuando llega a Chihuahua huyendo hacia el norte, las damas progresistas de Chihuahua lo invitan a un baile. Y Juárez responde a través de Guillermo Prieto declinando. Lo lamento, el señor presidente. Y Prieto confiesa. Y la confesión es, el señor presidente trae unos agujeros de este tamaño en los zapatos porque hace 2 años que no cobra su salario. Y entonces las damas progresistas de Chihuahua le dicen, no más faltaba, y le compran unas botas. Hay 3 crónicas del baile, 3, afortunadamente. Una de Lerdo de Tejada, una de Prieto y una del Boletín Oficial. Juárez bailó 9 horas, compañeros. ¿Qué bailó? Bailó cuadrillas, esas que pasas corriendo cuando los otros levantan los brazos. Bailó pasodobles, tarracachón, tachón. Bailó saraos, bailó valses, bailó polca norteña. Y desde luego bailó habaneras. Porque en esos momentos en todo el país se cantaba Si a tu ventana llega una paloma. Y la referencia era el presidente huyendo hacia el norte. Y la paloma se cantaba como el himno juarista clandestino a lo largo y ancho de todo el país. ¿Con qué Juárez me quedo? ¿Con el Juárez de bronce, de piedra, de retrato en el despacho de Krill? ¿O con el Juárez bailarín? Sí, el bailador. Pues les agradezco enormemente su presencia. Reitero, cuando sea grande quiero ser como Guillermo Prieto, pero ahora ya, a mi edad, quiero ser escritor. Y quiero ser escritor porque tengo a los mejores lectores del mundo. Muchas gracias. Avisa que hay atrás que solo por hoy 2.50.